Buenas, ¿qué tal? Buenas a todos. Hola. Buenas, ¿se me escucha bien? Buenas, artista. ¿Me escucháis bien, chicos? Hola a todos. Perfecto. Bien, pues si os parece, vamos a empezar con este Instadocencia en directo. Recordemos que lo voy a dejar grabado. Voy a dejar grabado este directo, que lo podréis consultar. No creo que Instagram me lo censure, como el directo anterior de emergencia obstétrica, que me lo censuraron y tuve que pelearme con ellos para que lo activaran. Así que nada, no habrá problema, supongo. Si tenéis alguna pregunta, duda, abajo tenéis para hacerme preguntas. Así que, sin más, si os parece, vamos a empezar. No estaremos unos 3/4 de hora, más o menos, explicándolo. Y el objetivo que yo tengo es contaros un poco los principales cambios que ha habido este año en el 2020, que publicó la Asociación Americana del Corazón el pasado miércoles, si no recuerdo mal, el día 21 de octubre. Bien, voy a dar la vuelta a la pantalla para que veáis. Os he hecho una presentación así un poco para seguir una especie de guión, ¿vale? Durante la actividad, que nos va a seguir un poco de nexo. Entonces, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? Vamos a ver soporte vital básico tanto en adultos como en pediatría, soporte vital avanzado y tocaré un poco de soporte vital avanzado pediátrico. Bien, yo sabéis que soy bastante sincero cuando hago las cosas. Yo de pediatría, sobre todo en soporte vital avanzado, no lo manejo del todo, ¿vale? Para eso tengo a mis compañeras que son expertas en pediatría, pero bueno, os daré unos pequeños tips de cambios que ha habido en las guías para que estéis al tanto y los conozcáis. Bien, sin más, soporte vital básico. Recordar siempre lo que digo siempre: maniobras básicas salvan vidas. Principal cambio, como habéis visto ya en muchos sitios. AJA ha incorporado un nuevo eslabón a la cadena de supervivencia. Bien, el sexto eslabón, el eslabón de recuperación, ¿vale? ¿Se entiende? Además es algo muy muy bueno que han hecho. Me gusta bastante esta incorporación del eslabón, y además es un eslabón doble, ¿no? Es un eslabón tanto para el paciente como para los profesionales que han participado en ese paro cardíaco. Los pacientes recomiendan hacer un seguimiento posterior al paro cardíaco, un análisis multimodal de la rehabilitación, que luego veremos un poco más adelante, y sobre todo haciendo valoraciones hasta el año tras ese paro cardíaco. Y una cosa importante, que ahora también lo veremos con el debriefing, es a los profesionales sanitarios, ¿no? Los profesionales que participamos en esa parada, se recomienda un debriefing posterior, un análisis posterior, en el que se analicen los sentimientos, las cosas que han ido bien, las cosas que se pueden mejorar, y que la gente se pueda expresar, ¿no? Que los profesionales que han participado en ese paro se puedan expresar y se puedan sentir gratificados en caso de que tengan mucho estrés postraumático, ¿vale? Entonces aquí ya lo está incluyendo el último eslabón, que es el de recuperación. AJA incorpora, igual como ya lo hizo en el 2015 en adultos, la cadena de paro intrahospitalario. En este caso lo hacen en el paciente pediátrico,
¿vale? Entonces ya tanto en adulto como en pediatría tenemos dos cadenas de supervivencia, la de paro extrahospitalario, como hemos visto aquí, y la de paro intrahospitalario. Bien, me vais a perdonar, hay muchas imágenes que están en inglés, sobre todo más adelante, ¿vale? No las he conseguido todavía encontrar en español, en castellano, que aún no se ha hecho la traducción. Y bueno, están en inglés, pero vamos, ya sabéis que el inglés médico, el inglés clínico es muy sencillo de leer en muchas ocasiones. Bien, seguimos en soporte vital básico. Incorpora 2 algoritmos en intoxicaciones en emergencias por intoxicación por opiáceos, en profesionales sanitarios y en profesionales no sanitarios. Bien, tenéis que entender bien el contexto, ¿no? En Estados Unidos, en la Asociación Americana, tienen un grave problema con las intoxicaciones por opiáceos. Entonces, están educando mucho a la población al reconocimiento precoz y la administración de naloxona intranasal, tanto para la población que tenga contacto con pacientes que pueden ser susceptibles de intoxicación por opiáceos, como a los primeros respondientes, policías, bomberos, ese tipo de seguridad, centros comerciales que tengan su kit de naloxona o Narcan, que es el nombre comercial de la naloxona allí, para administrarlo. Bien, y una cosa muy importante, en este cambio de algoritmo enfatiza mucho en la respiración, cómo es esa respiración, y en el caso de necesitar reanimar, ¿vale?, que se prioriza la reanimación, no tanto la administración de naloxona, pero sí el uso mucho, la RCP de calidad, y la naloxona solo se va a administrar cuando el paciente tenga dificultad respiratoria o parada cardiorrespiratoria. En el algoritmo, voy a mover la pantalla, aunque se ve un poco regulinchis, va a marcar 2 tipos de algoritmo, el de profesionales sanitarios y los profesionales no sanitarios, ¿no? Lo engloba, lo diferencia bastante bien. Bien, si veis la principal diferencia, lo vamos a ver que en este es el de personal sanitario, es la búsqueda de pulso en el paciente. Recordemos que a los profesionales no sanitarios, a los legos que les llama, no se busca el pulso, ¿vale?, para la reanimación. Entonces aquí se marca un poco la diferencia en el algoritmo y la decisión que se va a adoptar. Otro cambio importante en el soporte vital básico es la parada. Cambio importante. Digo cambio importante, pero muchas veces son énfasis de lo que ya se ha dicho en las ediciones del 2015, en las guías del 2015, incluso en las actualizaciones que se publicaron en el 2018. Bien, en la parada en soporte vital básico hace mucho hincapié en la calidad de la RCP, la utilización del DEA, RCP de calidad, y cuando recupera la circulación espontánea te recomienda girar a la gestante del lado izquierdo, sobre todo para esa prevención de la hipotensión supina, la compresión venoaórtica, para que el flujo sea mucho más correcto, ¿no? Eso en soporte vital básico. Esta es la foto que viene en el libro de avanzada, obviamente. En la realidad no te vas a poner a coger sillas y voltear al paciente, ¿no? Pues le puedes poner almohadas en los laterales o algún soporte que tengamos y poner al paciente en decúbito lateral izquierdo, pero sobre todo haciendo mucho hincapié en esa RCP de calidad. Bien, preguntas que nos hace: considerar la etiología del paro, y nos marca cómo realizar intervenciones en la madre y realizar intervenciones obstétricas, ¿vale? Este algoritmo es tanto para básica como avanzada exactamente igual, así que si os parece, luego lo vamos a desglosar un poco más en avanzada. Hablaremos un poco del tema de la cesárea, perimortem y ese tipo de novedades que viene en el algoritmo, ¿no? Pero vamos, son pequeñas novedades. Si veis que tenéis alguna duda en cualquier momento, me lo preguntáis por el chat sin problema. Bien, un cambio que yo aquí sí lo considero un poco importante, ¿no? Las compresiones en el lactante. Recordemos que
tenemos dos formas de realizar compresiones. La técnica de los 2 dedos, ¿vale? Veis aquí que pongo los dedos. Y la técnica de los 2 pulgares como vemos en imagen. Bien, pues ahora se han hecho varios estudios y recomiendan la utilización de la técnica de los 2 pulgares en las compresiones en lactantes. Bien, se considera que esa técnica en varios estudios se realizaban las compresiones de forma correcta versus a la técnica de los 2 dedos. Y además también te dice que en el caso de que no llegues a la profundidad mínima de esa compresión de 1/3 del diámetro anteroposterior del lactante, puedes incluso hacer las compresiones con la base de la mano, como hacíamos las compresiones en la RCP en niños, con solo una mano, ¿vale? Es una de las incorporaciones que ha metido AJA en estas recomendaciones del 2020. Importante otro cambio, las ventilaciones. En parada respiratoria te recomiendan una respiración cada 2-3 segundos. Antiguamente, en las del 2015, nos decía una respiración cada 6 segundos. Unificaban tanto en niños, lactantes como adultos una ventilación cada 6. Ahora aquí se ha demostrado que hay mayor supervivencia cuando se ofrecen más cantidad de ventilaciones en lactantes. Entonces es una respiración, una ventilación cada 2-3 segundos. En total unas 20-30 por minuto. Importante, hace mucho hincapié en el feedback audiovisual. Hace muchísimo hincapié. Se ha demostrado que aumenta la supervivencia en un 25% al alta hospitalaria en paradas intrahospitalarias que se han utilizado un feedback audiovisual, tanto acústico como visual, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Hay muchos sistemas, aquí yo he puesto el QCPR, pero hay muchos tipos. Es el poner entre el pecho y la base de la mano del reanimador, poner el aparato que nos indica la velocidad, la compresión y sobre todo la reexpansión torácica, ¿vale? Entonces hace mucho hincapié en esa calidad de la RCP. Casi todos, tanto en básica, avanzada, pediatría, adultos, enfatizan mucho en eso, en la calidad de la RCP. Hay que recordar 2 cosas muy importantes. Las 2 cosas que han demostrado que salvan la vida a un paciente son RCP de calidad y desfibrilación precoz. El resto son recomendaciones de estudio. Es decir, adrenalina, miodarona, lidocaína, vía aérea. Esas son recomendaciones de estudios que se están realizando. Y si veis, seguís un poco el transcurso de las guías durante los años, han fluctuado mucho. A mí hace muchos años un docente, compañero, amigo, el doctor Domenet, me dijo que la medicina es un péndulo. Lo que hoy está bien, mañana está mal, y lo que hoy está mal, mañana está bien. Entonces, eso es evidencia, ¿vale? La medicina basada en la evidencia, se hacen estudios y se toman conclusiones, se toman recomendaciones. Pero las 2 cosas que salvan la vida a un paciente, además que nunca me canso de decirlo, es RCP de calidad y desfibrilación precoz. ¿Y qué fallamos muchas veces los profesionales sanitarios? En que hacemos una RCP bastante deficiente en muchas ocasiones, no hacemos RCP de calidad, interrumpimos mucho la reanimación. De hecho, hay varios estudios que comparan la RCP que se realiza en intrahospitalaria y la RCP que se realiza por personal lego, personal no sanitario. Bien, pues se ha demostrado que el personal lego, la calidad de la RCP es superior a la del profesional sanitario. ¿Por qué? Porque los profesionales legos no interrumpen. De hecho, es lo que se llama, AJA llama el hands only, el solo manos. Compresiones sin parar de hacer compresiones. Entonces ellos se centran en las compresiones y nosotros muchas veces que sí analiza el ritmo, que si para, que si tal. Entonces al final la RCP que estamos ofreciendo al paciente es bastante deficitaria, interrumpimos mucho las compresiones y recordar que al interrumpir las compresiones, lo habéis visto un montón de veces, creo que luego tengo un dibujo por ahí, si la presión de perfusión coronaria con las compresiones va subiendo, cuando dejamos de comprimir,
baja de repente y tenemos que volver otra vez a conseguir una presión óptima. Entonces eso se consigue interrumpiendo lo mínimo las compresiones. Bien, como hemos hablado antes, recomiendan hacer los debriefing, ¿no? Qué es lo que ha ocurrido, cómo se ha actuado, qué cosas buenas, qué se puede mejorar, el apoyo emocional a los reanimadores. Joder, hay muchas veces que hacemos paros, códigos rojos, códigos negros, como lo llaméis, código azul, que te dejan tocado, ¿sabes? Entonces es muy importante el debriefing, el comentarlo, el análisis. En muchos estudios te recomiendan hacer 2 tipos de debriefing, uno que se llama debriefing en caliente y otro debriefing en frío. Debriefing en caliente es el que ocurre tras el paro y tras el evento crítico, y otro el debriefing en frío al tiempo, a las semanas hacer ese debriefing. AHA recomienda que el debriefing es parte de la asistencia del paciente, es decir, como en la realidad, ¿no? Nos pasa que dejamos al paciente en intensivos, dejamos al paciente en hemodinámica y tengo un montón de pacientes todavía pendientes, ¿no? Pues AHA te dice que no, que el debriefing es tiempo con el paciente que has tratado. Entonces, pero ya sabemos que es muy complicado aplicarlo, ¿no? Pero es muy, muy necesario. Bien, ACVs. Cambios, recomendaciones que nos ofrecen con el accidente cerebrovascular agudo. Te recomiendan utilizar lo que se llama la escala de valoración de Cincinnati, es decir, que valora la cara, la parálisis, debilidad en la cara, parálisis facial, la pérdida de un hemicuerpo, de un lado del cuerpo, y las alteraciones en el habla, ¿no? AHA hace el acrónimo FAST, que es Face, Arm, Speech and Time to Call, hora de llamar. Entonces hacen muchísimas campañas de concienciación a la población. Recordar que mañana, si no me equivoco, es el Día Internacional del Ictus y bueno, pues haremos alguna publicación sobre los ACVs. Y nos incorpora un algoritmo de soporte vital básico en síndrome coronario, en accidente cerebrovascular, ¿vale? Son según cómo está el paciente, cuando el equipo EMS llega a la escena, si es susceptible de ictus. Aquí ya nos está hablando de la última vez que se le vio bien al paciente, la última vez que se le vio sin clínica. Entonces ahí ya es un algoritmo bastante sencillo para la decisión de generar un código ictus o no, depende de las horas, ¿no? Bien, también te recomienda, sorprendente, ¿no?, que sobre todo tenéis que enmarcarlo en guías americanas, en la administración de aspirina en adulto, que recomiendan tomar aspirina a los adultos con dolor de pecho no traumático. Se ha demostrado que la administración temprana de aspirina mejora la supervivencia y mejora el pronóstico del paciente. Bien, aquí ya pues lo de siempre, ¿no? En un soporte vital básico puedes recomendar dar aspirina, no, sí, la población, por teléfono. Bueno, eso es un debate que se nos va un poco de esta charla, ¿no? Que lo podríamos tener algún día. Pero que sepáis que AHA ya está recomendando al soporte vital básico, a las unidades EMS, e incluso por vía telefónica la administración de aspirina, obviamente si no hay contraindicaciones tipo alergia, tipo hemorragia gastrointestinal reciente. Bien, cambiamos de tercio. No sé si tenéis alguna pregunta, o sigo con soporte cardiovascular avanzado. Si queréis que siga, me lo decís. Si no me hacéis alguna pregunta, sin problemas. Cuéntame. Que sea fácil. Sí, la dosis que recomienda, te lo voy a leer exactamente.
porque lo he estado mirando esta mañana, es parecida a la anterior, es de 162 a 324 miligramos, ¿vale? No, lo podemos adaptar a 100 miligramos o 300 miligramos, ¿no? La AJA te dice de 162, ya ves cómo calculas tú con la pastilla 162, a 324. Sí que te recomiendan que el paciente la mastique previamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque recordar que... Miento, aquí no lo he dicho correctamente. Te recomienda AJA que la aspirina que administres no sea con cubierta entérica, es decir, que no esté recubierta como todos los Adiro que tenemos en España, que tienen recubierta. En el caso de que esté con una recubierta entérica, se recomienda que lo muerdas primero. Sí, la verdad es que, Sandra, es que ya te lo estoy leyendo ahora mismo, te dice... Si experimentan dolor torácico de origen no traumático, que mastiquen y traguen entre 162 y 324 miligramos de aspirina. Son top, ¿sabes? Supongo que ellos allí, lo desconozco, ¿no? Tienen esos miligramos ya preestablecidos en las presentaciones, ¿no? Aquí son o de 100 o 500, depende de la casa, ¿no? Respecto a la pregunta que me hacéis sobre RCP en embarazadas con desplazamiento uterino izquierdo, correcto. Ahora lo vamos a ver en soporte vital avanzado más detalladamente. Os pongo una imagen. Se recomienda el desplazamiento uterino izquierdo en la gestante. Si os parece, si no hay más preguntas de básica, seguimos. El algoritmo de parada cardíaca. Bien, el algoritmo no cambia en exceso. Lo que sí hace es que sea muy visual. Una de las cosas bastante curiosas que ayer cuando me estaba leyendo el libro de soporte vital avanzado en inglés, porque aún en castellano no está publicado, muchísimas de las cosas que nosotros en los cursos decimos, tipo que por ejemplo en la cardioversión, después de la cardioversión casi todos los desfibriladores pierden la sincronización y hay que volver a sincronizar. Ese tipo de tips que solemos dar en los cursos viene reflejado en el libro. Es un libro muchísimo más clínico, con muchísimo manejo de fármacos, con muchísimas dosis. La verdad es que me gusta mucho el libro porque sobre todo se enfoca mucho en los algoritmos y hace que esos algoritmos sean muy visuales. Lo que una de las principales cosas que ha hecho estas guías de 2020 es que nos facilita todo respecto a lo visual. Bien, eso de que muchas veces te tienes que saber el algoritmo de memoria, yo no estoy de acuerdo, obviamente, pues para el examen, pues sí, te lo tienes que saber, ¿no? Pero nosotros siempre recomendamos que el algoritmo tiene que ser visual, que tiene que estar en el bolsillo, que tiene que estar colgado en la pared del cuarto de shock. Y tiene que ser algo muy visual, que con una simple mirada sepas qué tienes que hacer. Entonces, lo que ha hecho AJA es eso, hacer el soporte vital avanzado, el algoritmo de soporte vital avanzado, mucho más visual. ¿Y cómo lo ha conseguido? Lo ha conseguido con una cosa que en los cursos siempre decimos, que es la administración de la adrenalina en ritmos no desfibrilables. Siempre, muchas veces a los alumnos se les olvidaba la administración de esa adrenalina en ritmos desfibrilables. Entonces aquí ya ha metido adrenalina lo antes posible. Si veis los algoritmos, pone epinefrine as soon as possible, lo antes posible, y es para que recordarte que en cuanto tengas vía, canalices, en cuanto tengas una vía venosa, una vía intraósea, pongas una adrenalina en ritmos no desfibrilables. Otras cosas importantes que nos habla es el tema de los antiarrítmicos. Te dice que da igual que administres amiodarona o lidocaína, ¿vale? Tanto en la primera dosis de antiarrítmicos, como en la segunda. Que no se ha evidenciado mejoras a alta hospitalaria con un antiarrítmico o con otro. Entonces se utiliza el que quieras. Obviamente, si en la primera dosis pones amiodarona, la segunda tiene que poner amiodarona también, los 300 miligramos de amiodarona. Y una cosa que incorpora en el algoritmo, ya en los últimos recuadros, aquí abajo, aunque aquí se ve, a lo mejor lo veis un poco pequeño, pero lo tengo aquí más grande,
te dice que considere si es apropiado continuar con la reanimación. Es decir, ya estamos en zona de ritmos no desfibrilables, el paciente hemos hecho varios minutos, varias sesiones, varios ciclos, entonces considere si vamos a seguir con esa reanimación. En el libro del proveedor te dice cuándo, depende del tiempo, ritmos en asistolia, ritmos con una medición de la capnografía por debajo de 10 durante 10 minutos o más. Entonces eso ya nos pone ahí una serie de casos en los que te tienes que considerar ya el discontinuar con esa parada, ¿no? Entonces eso es de los principales incorporaciones. A mí me gusta mucho el icono de la jeringa, ¿vale? Adrenalina lo antes posible. Bien, algoritmo posparo, igual, lo han cambiado entero, lo han hecho mucho más visual, centrados sobre todo en prevenir la hiperoxia, la hipoxemia y la hipotensión, y lo han dividido en dos fases, ¿vale? En la fase inicial y en la fase del manejo continuo y actividades críticas, actividades de emergencia, ¿vale? Entonces, aquí vemos, lo tengo estructurado en las dos formas. Y RC logrado, recuperación de la circulación espontánea, manejo de la vía aérea. Aquí te dice considere la colocación temprana del tubo endotraqueal, controle los parámetros ventilatorios, comience con 10 respiraciones por minuto, intentando conseguir saturaciones en torno al 92-98%, importante ese dato del 98%, no queremos saturaciones del 100% en los pacientes, y una PCO2 del 35-45%. Parámetros hemodinámicos, intentemos una presión arterial sistólica por encima de 90 y presión arterial media por encima de 65, realice electro de 12 derivaciones. Y aquí ya nos indica considerar la intervención cardíaca, si tenemos un evento coronario, y sigue instrucciones, no, sí, en el caso de que siga instrucciones, otros tratamientos críticos. Importante, seguimos con el MET, el manejo específico de la temperatura. Recordemos que a los pacientes con cuidados posparo cardíaco no se les hace hipotermia inducida. Se ha demostrado que la hipotermia inducida no aumenta la mejoría neurológica del paciente posparada. Lo que sí se ha demostrado es que los pacientes con hipertermia aumenta la morbimortalidad de esos pacientes. Entonces se recomienda hacer un manejo específico de la temperatura. ¿Qué quiere decir? Tener al paciente en las primeras 24 horas entre 32 y 36 grados, ¿vale? Dando igual la temperatura que sea 32 o 36. No hay diferencia al alta hospitalaria con 32 o 36 grados. ¿Y cómo vamos a controlar eso? Lo vamos a controlar con una temperatura central, ya sea por sondaje nasogástrico, ya sea por vesical, ya sea por GANZ, ya sea por los sistemas, si no recuerdo mal se llaman los TOPOT, que es una pegatina que se pone en la región temporal, esos sistemas. Además, ¿qué más nos recomienda? Obtención de un TAC cerebral, monitorización del electroencefalograma y otros tratamientos clínicos. La monitorización del electroencefalograma también lo vamos a ver en los cuidados posparo pediátrico, donde se hace mucho hincapié en esa monitorización para prevenir y tratar convulsiones de los pacientes posparo cardíaco. Bien, algoritmo de Brady-Takis. Cambios importantes en el de Brady. Pasamos de 0,5 a 1 miligramo respecto a la atropina. Es decir, cuando el paciente tenía una bradicardia inestable, bien, tenía una taquicardia inestable, que el paciente o estaba hipotenso, o tenía estado mental alterado, o tenía algún signo de shock, dolor torácico isquémico o signos de insuficiencia cardíaca, se consideraba que estaba inestable, y la primera acción que nos decía el algoritmo era atropina 0,5. En este 2020 se ha cambiado, en vez de 0,5 es 1 miligramo, con un total de 3 miligramos. En el caso de que ese paciente no mejore con la atropina, se pasa a segunda terapia, que es el marcapasos transcutáneo
o infusión de dopa o infusión de adrenalina. Ojo, AJA no contempla el isoprotrenol, la leudrina, como aquí en España, que se suele utilizar mucho la leudrina en bradicardias, ¿vale? Pero dentro de los algoritmos no está. Supongo que en la publicación de los algoritmos del Consejo Europeo de Reanimación sí que vendrá reflejado, como en otros años, la leudrina, el isoprotrenol. Bien, normalmente, ¿qué nos dice la clínica? La clínica nos dice que si la atropina con 1 miligramo 0,5 como hasta ahora no funciona, vamos a ir a segunda terapia, ¿no? A marcar pasos, porque recordemos que la atropina en bloqueos de alto grado no es eficaz. Bloqueos completos, bloqueos de segundo grado tipo 2, ¿vale? No suele ser eficaz. Bien. Otro cambio importante que tenemos dentro del algoritmo es que nos dice que tratemos las causas hipóxicas y toxicológicas de ese paciente. Es decir, lo primero que nos pregunta es si el estado clínico es acorde si la bradicardia es acorde al estado clínico del paciente, y si el paciente está bradicárdico por alteraciones hipóxicas o toxicológicas, que lo trates, ¿vale? Como de las primeras acciones que viene dentro del algoritmo. Respecto al de taquicardias, bien, principal cambio que me ha faltado de las bradicardias, la perfusión de dopa, que pasa de 2 a 20 microgramos kilo minuto a 5-20 microgramos kilo minuto. A mí particularmente la dopa no me gusta para las bradicardias. Prefiero otro tipo de fármacos como perfusión de adrenalina o la atropina o directamente el marcapasos, ¿no? Considero que la dopa es muy lenta y la dopa, pues bueno, hay otros fármacos mejores, ¿no? Ojo, esto es una opinión mía clínica, es decir, de las veces que he tratado, he estado con pacientes bradicárdicos con inestabilidad. Bien, pasamos, taquicardia. Los principales cambios de la taquicardia es que suben en los primeros pasos el acceso intravenoso y el realizar electro de 12 derivaciones, ¿vale? Lo pone ya como los primeros recuadros, ¿no? Acceso intravenoso y electro de 12 derivaciones. Igual, las siguientes preguntas que nos hacen son exactamente iguales que en la bradicardias, ¿vale? Las preguntas de inestabilidad. Vamos a recordar, si no lo sabéis, y ya os lo digo, que no lo he dicho antes, que en los algoritmos AJA, cuando vemos el color rojo, salmón, como queráis llamarlo, ¿vale? Es un color de decisión. El algoritmo te está preguntando, ¿el paciente está inestable? O en este caso, por ejemplo, ¿el paciente tiene QRS ancho? ¿Vale? Te está preguntando a ti, como la persona que está operando con el algoritmo. Entonces ahí tú tienes que decidir. Entonces, por eso, a mí cuando me dicen, ¿por qué te gusta AJA? Y digo, AJA me gusta primero por el tipo de formación que se ofrece, y solo es que los algoritmos son muy prácticos, son muy visuales a la hora de manejarlos, ¿no? Entonces, en este caso, los principales cambios que ha habido en taquicardias es, en cuanto está inestable, considerar la sincronización, realizar cardioversión sincronizada, considerando la sedación. Además te dice, depende del estado clínico del paciente y no retrasa la terapia. Si complejo regular, considerar el uso de la adenosina y nos abre un punto nuevo, ¿vale? El punto 5. Si el paciente tiene esa taquiarritmia refractaria, es decir, si no mejora con el uso de adenosina en caso de que sea estable, o la cardioversión sincronizada en el caso de que sea inestable, ¿no? Entonces te incorpora un punto nuevo. Además, aquí en esta presentación no está reflejado, pero te mete un algoritmo de cardioversión, es decir, los pasos que tienes que seguir ante un paciente cuando vas a cardiovertirlo, ¿no? Es una incorporación nueva que tiene el algoritmo de taquicardias en este caso. Bien, como hemos hablado antes, la RCP en gestantes, ya un poco más en profundidad, ¿no?
nos cambia el diseño completamente, es mucho más sencillo de leer, mucho más rápido. Imaginaros, ¿no? La situación de una parada en gestante, sobre todo en un entorno ya sea extrahospitalario o intrahospitalario, sin experiencia, sin un gine a mano, sin una unidad de neo, pues puede ser algo muy, muy traumático y tiene que ser algo muy visual, ¿no? Entonces han generado un diseño nuevo del algoritmo, que ahora lo veremos. Te recomiendan oxígeno al 100%, ya que una de las principales causas de parada materna es la hipoxemia, evitando la ventilación excesiva cuando se ventile. Y el principal cambio que se hace, es mínimo, es pasar de 4 a 5 minutos en la realización de la cesárea perimortem. Es decir, en el caso de que hacemos una reanimación avanzada y la paciente no sale, en 5 minutos se considera la cesárea perimortem. Se recomienda una planificación de equipo, RCP de alta calidad, como con lo que hemos hablado antes y las preguntas que me han hecho, ¿no? Con alivio de presión aortocava, ¿no? El desplazamiento uterino hacia el lado izquierdo, ya sea en esta posición o desde este lado, la presión del útero para desplazar el útero al lado izquierdo. Bien. El algoritmo lo simplifica, lo hace muy visual, muy sencillo de seguir, en el que te dice active el equipo de paro cardíaco de mujer embarazada, considere la etiología del paro, como hemos hablado antes, realizando intervenciones en la madre con manejo de la vía aérea, administrar oxígeno al 100%, evitando las ventilaciones en exceso, coloque una vía intravenosa. Y importante, esto ya lo decía también en el algoritmo del 2015, en el caso de que esté administrando sulfato de magnesio, suspender el sulfato de magnesio y administrar cloruro cálcico o gluconato cálcico, ¿vale? Para favorecer la contracción uterina. Continuar con el soporte vital básico y avanzado y hace otra vez hincapié, RCP de alta calidad, desfibrilación si está indicada, desfibrilación normal, como se hace un paciente adulto normal. Otras intervenciones en soporte vital avanzado como adrenalina, antiarrítmicos, ¿vale? Todos los que utilizamos normalmente. ¿Y qué intervenciones obstétricas nos indiquen? Lleva a cabo un desplazamiento uterino lateral continuo, desconecte los monitores fetales. Se ha demostrado en varios estudios que el poner el registro tocográfico interfiere en la realización del RCP, se hacen mayores interrupciones en esa reanimación. Entonces te recomiendan que retires el monitor fetal. Prepárese para una cesárea perimortem, realizar cesárea perimortem si no hay recuperación de circulación espontánea en 5 minutos. Considerar la cesárea inmediatamente. Bien, hace hincapié en este algoritmo en que es de aspecto intrahospitalario, que se realiza dentro del hospital, no mencionándolo como extraclínico o extrahospitalario. Bien, comentado esto con varios gines sobre este algoritmo. Bueno, la verdad es que es complicado, ¿no? Hacer una cesárea en un paciente parado es bastante complicado, sobre todo si no tienes experiencia, si no eres un ginecólogo que has realizado cesáreas. Una persona que lo haya hecho en un curso o tal, pues la verdad es que es bastante traumático, ¿no? Bastante traumático y bueno, pues hay pocos estudios que realmente digan que realmente vean la supervivencia de estas pacientes, pero bueno, te lo meten dentro del algoritmo. Bien. Algoritmo de síndrome coronario agudo. Ya sabéis que si tenéis cualquier cosa me paráis y sin problema, que yo me lío a hablar y como cuando doy clases virtuales me quedo solo. Bien, el algoritmo de soporte vital cardiovascular, algoritmo de síndrome coronario agudo, perdón. Pues tanto en el de ACV como el de síndrome coronario te dicen lo mismo, te recomiendan lo mismo. Transferencia directa al cateterismo desde la extrahospitalaria. Es decir, no se pierde el tiempo
entre comillas, ¿no? La pérdida de tiempo. En hacer la transferencia de la urgencia al cateterismo, del cateterismo a la UCI. Dicen que directamente desde el equipo de extrahospitalaria realices la transferencia a la unidad de cateterismo. Bien, con el objetivo de realizar en menos de 90 minutos, desde el primer contacto clínico, desde el primer contacto médico, a la intervención coronaria percutánea. Y dentro del algoritmo lo simplifica igual, ¿vale? Como os he comentado en los otros algoritmos. De diferencia, 2 puntos clave. ST, síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, y síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. ¿Vale? Esas son las 2 preguntas claves que nos hace el algoritmo. Bien, y luego nos dice las horas, ¿vale? ¿Cuánto tiempo pasó desde la aparición de los síntomas? Esos son los principales cambios visuales que nos ofrece el algoritmo de soporte vital del síndrome coronario. Respecto al de ACV, el algoritmo igual lo han actualizado, haciendo mucho énfasis en el reconocimiento precoz, como hemos hablado antes, ¿no? El FAS, la cara, debilidad de los brazos, el lenguaje, llamar urgentemente, ¿no? Y amplía hasta 24 horas el tiempo de reperfusión a través de terapia endovascular. Las guías, ya sabéis que en ACV cambian, fluctúan muy rápido y se tienen que ir adaptando, ¿no? a los tiempos que se van manejando. Por suerte, cada vez aumentan mucho el tiempo de reperfusión a través de la terapia endovascular. Bien, el algoritmo igual lo ha simplificado todo, es mucho más sencillo de manejar respecto al del 2015. Bien, nos incorpora un nuevo diagrama que es el pronóstico neurológico posparada, en el que te dice que hay que utilizar múltiples modalidades para ver el daño neurológico del paciente, ya sea por diagnóstico de imagen, electrofisiología, exploraciones clínicas, biomarcadores séricos, ¿vale? Te dice que no hay que quedarse solo con un pronóstico, sino que hay que hacer un estudio multimodal al paciente. Seguimos, empieza ya también a hablar de la monitorización durante el RCP. Aquí se me ha ido la imagen un poco. Te dice que es recomendable, si el paciente tiene una vía arterial invasiva, el que controlemos la calidad de esa RCP a través de esa vía arterial, de esa presión sistólica, mientras que si tenemos una capnografía, que valoremos a través de la capnografía. Además, ya también te dice que si te estás ventilando al paciente con bolsa mascarilla, utilices la capnografía, que también es importante y también nos va a decir esa calidad del RCP. Veis aquí las curvas que manejan, veis que esa capnografía es baja, es menor a 10, entonces es una RCP muy deficitaria y intentamos conseguir una capnografía superior a 10, ¿no? Igual que la presión arterial. Esta imagen a mí me gusta mucho. Bien, el que empieza la parada, el tiempo cero, y tenemos una capnografía baja. Poco a poco, según vayamos consiguiendo recuperación de la circulación, según vayamos consiguiendo presión de perfusión coronaria, esa capnografía va a ir subiendo poco a poco, y de repente aparece ya la recuperación de la circulación espontánea, ¿no? Esa capnografía sube y es un indicio que es un indicador, que nos dice que el paciente recupera la circulación espontánea. Bien, pero no se para esa RCP, se continúa hasta que terminan los 2 minutos y analizamos ritmo. Bien, se hablaba también, sobre todo en los previos de reanimación, en los previos que publica AJA, de discusión de expertos, sobre la desfibrilación doble. Bien, AJA ha demostrado que no se recomienda esa desfibrilación doble. ¿Qué es la desfibrilación doble? El utilizar 2 desfibriladores a la vez y desfibrilar a la vez. Bien, AJA dice que no se recomienda esa desfibrilación doble. Hay un grupo, si no recuerdo mal, el grupo canadiense,
que hicieron un estudio bastante bueno que comparaba RCP normal con desfibrilación normal, RCP con... Todo esto estamos hablando de RCP desfibrilación doble cuando tenemos fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso refractaria, es decir, que tras varios ciclos, tras 3 ciclos de desfibrilación, sigue con esa OFV o esa TV sin pulso. Entonces ese grupo canadiense te analizaba un paciente normal con desfibrilación normal, un paciente que en la RCP refractaria cambiaban la posición de los parches de desfibrilación y otro grupo que hacían desfibrilación doble. Sí que es verdad que se apreció aumento de la supervivencia con desfibrilación doble frente a los dos grupos. Entre medias quedó el de cambio de vector, cambio de parche para cambiar de vector, pero AJA te dice que aún faltan muchos estudios, ¿vale?, para tener una evidencia fiable para recomendarlo, ¿no? Que por el momento hace falta estudiarlo más. Hay que centrarse en la RCP de calidad. Perdón. Otro punto que hace hincapié también es la vía intravenosa versus vía intraósea. Bien, te dice... Perdón, que he bebido agua, que se me secó un montón la boca. Te dice que la primera opción es la vía intravenosa. Obviamente, en el caso de que esa vía intravenosa no fuese posible por las circunstancias, por el paciente, por el número de intentos que se han realizado de acceso intravenoso y no ha sido factible, vaya a ser un acceso intraóseo. Perfecto, ¿vale? No contraindica el acceso intraóseo en ningún momento. Lo que sí se dice es que se han observado que hay mejores resultados clínicos en 5 estudios retrospectivos de pacientes con acceso intravenoso versus acceso intraóseo. Pero obviamente, si no tenemos un acceso intravenoso, la segunda opción es intraóseo. Bien, frente a vía central o vía administración de medicación a través de tubo endotraqueal. Primera opción, intravenoso. Si no se puede intravenoso, intraóseo. Eso tiene que quedar muy claro. Bien, otro punto que a mí, la verdad es que, si os soy sincero, me ha decepcionado, no me lo esperaba, me esperaba todo lo contrario, es que no se recomienda de forma sistemática la realización de ecografía durante la parada. Bien, ¿por qué no se recomienda? La AJA dice que se pierde mucho el tiempo en la realización de la ecografía y lo que prioriza es la RCP de calidad. Si no se dispone de dispositivo intraóseo, ¿cuál sería la siguiente alternativa? Vía endotraqueal. Recordemos que vía endotraqueal se puede administrar cualquier fármaco que tenemos en parada, los típicos de parada, ¿vale? Sería la opción, ya que se ha comprobado que la canalización de vía central hay mucho riesgo de lesiones, de no acierto, entonces es mucho más rápida a través de tubo endotraqueal. Bien, seguimos con la eco. Pues lo que os comentaba, ¿no? AJA te dice que hay que priorizar a esa RCP de calidad, a las compresiones. Si llevamos 48 minutos, joder. RCP de calidad, compresiones, desfibrilación, y te dice que hagas RCP solo, que hagas ecografía solo si eres un proveedor experto en eco y no interfiere la RCP. Eso es un punto muy importante. Como os he hablado antes, ¿no? Incorpora esa recuperación multimodal. Bien, una cosa importante que ya lo dijo en el 2018, pero bueno, muchas veces no se quiso hacer caso. En parada respiratoria, como igual, una ventilación cada 6 segundos. En parada antes de la vía aérea avanzada se puede ventilar de forma sincrónica, aunque el paciente no tenga la vía aérea avanzada. Una ventilación cada 6 segundos. Bien, de forma previa antes de la vía aérea avanzada. Se puede hacer una ventilación y 6 segundos. Vía aérea, si tenemos la vía aérea avanzada, en parada, igual, una ventilación cada 6 segundos.
Bien, la elección normalmente, la elección de acceso vascular, vía intravenosa, si no se puede, vía intraósea. Es raro que con una vía intraósea no consigas canalizar o conseguir el acceso intraóseo. Bien, tercer eslabón, tercer punto, te dicen si no puedes canalizar esa intraósea, puedes ponerlo a través de vía endotraqueal y no están descartando, obviamente, la vía central, pero se entiende que con una vía central puede haber mucho más riesgo y por eso te dicen que vayas a la endotraqueal, aunque los estudios dicen que no se sabe realmente la cantidad de fármaco que llega al paciente, ¿vale? Pero por accesibilidad y por velocidad, esa sería una buena vía. Pero muchos estudios dicen que normalmente intravenosa y luego central. Intravenosa y luego intraóseo. Sí, lo guardaré, si no la lío y no tengo problemas, ¿vale? Con Instagram, pero lo intentaré guardar. Administración de oxígeno, ya empieza aquí a cambiar un poco. Les recomiendan más del 94%, igual al 94% en caso de ACVs y cuidados generales, del 92 al 98 en RCE, en la recuperación de la circulación espontánea, y al menos por encima del 90 en soporte vital cardiovascular. Bien, muy rápido, lo que se me está yendo el tiempo, no sé en qué me he liado, pero siempre me pasa lo mismo. Soporte vital avanzado, como hemos hablado antes, incorpora un sexto eslabón, que es la recuperación, introduce la cadena intrahospitalaria, me saltaba algo, algoritmo de taquicardias, unifica el algoritmo de taquicardias, las taquicardias de QRS ancho y QRS estrecho, lo integra dentro de un mismo algoritmo para que sea mucho más visual y práctico. Opioides, igual que en los adultos, hace dos tipos de algoritmos, tanto personal LEGO como personal sanitario. La sobredosis por opiáceos, como hemos hablado antes, soporte con bolsa mascarilla en caso de paro respiratorio, y administración intramuscular o vía intranasal de la naloxona y RCP de alta calidad en caso de parada como prioridad, ¿vale? Y una cosa muy importante, en los cuidados postparo incluye un checklist sobre todo de desempeño de lo que vas realizando y que te guíe con todos los tics que tienes que completar para que no se te olvide nada con ese paciente pediátrico. Lo hace todavía mucho más sencillo. Uy, me sale aquí esto que no quiero. Joder. Bien. Ventilación, como hemos hablado antes, la ventilación pasa de una ventilación cada 6 segundos a una ventilación cada 2-3 segundos, ¿vale? Tanto en parada respiratoria como en parada cardiorrespiratoria con vía aérea aislada, porque aumenta la supervivencia esa ventilación, ese mayor número de ventilaciones por minuto. Importante, TED con balón, ¿vale? Se recomienda el uso del neumotaponamiento en los tubos endotraqueales, ¿vale? Se ha demostrado que haciendo unos buenos cuidados de ese tubo no tiene que haber ningún tipo de ulceración, no tiene que haber ningún tipo de problema y además previenes esa aspiración de secreciones. Presión cricoidea, la maniobra de Selig con maniobra de Burp no se recomienda durante la intubación. Esa presión, maniobra de Burp no, maniobra de Selig no se recomienda durante la intubación. Recordemos, sobre todo en adultos, que se puede recomendar en vía de difícil la maniobra de Burp, el desplazar la tráquea por el operador que está haciendo la laringoscopía. Bien. En algoritmo de parada, igual que en adultos, más visual, asistolia, actividad eléctrica sin pulso, adrenalina as soon as possible, lo antes posible. Perdonad que voy un pelín rápido, pero es que me estoy comiendo el tiempo. Monitorización invasiva con una línea arterial, se recomienda ese monitoreo invasivo del RCP visualizando la línea arterial, intentando conseguir al menos 25 milímetros de mercurio en lactantes y 30 en niños. Convulsiones tras parada cardíaca, te recomienda, como en adultos, el electroencefalograma, tratamiento de convulsiones clínicas, es decir, convulsiones toringoclónicas, hacer un tratamiento
clínico y en el caso de estatus no convulsivo que hemos visto a través del electroencefalograma, consultar con los neuros, con los expertos, ¿vale? Pero te dicen esa monitorización electroencefalográfica, ¿vale? Continua, tanto en adultos como en niños. Y además aquí ya te dice el apoyo a supervivientes, ¿no? La rehabilitación, ese sexto eslabón que hemos hablado, sobre todo durante el primer año, tanto en adultos, perdón que no estoy enfocando, como en adultos como en niños, ¿no? El poco a poco ir rehabilitando a ese paciente cardiovascularmente, pulmonarmente, neurológicamente, ¿vale? Todos los aspectos de su actividad de la vida diaria, ¿vale? Eso es muy importante. En shock séptico se recomiendan bolos de 10 o 20 mililitros kilo. En el caso de que no funcione con líquidos, perfusión de adrena o noradrenalina. Me encanta la nora. Si no tenemos disponible adrenalina o nora como primera opción, dopamina, ¿vale? Pero como segunda opción, primero adrena o nora. Y te recomiendan, aunque ya se estaba utilizando muchas veces de rutina, el uso de corticoides en shock sépticos. Importante, shocks hemorrágicos, no se recomienda el uso de cristaloides, pero tanto en niños como en adultos, ¿vale? ¿Qué hay que poner? ¿Qué necesita un paciente con un shock hemorrágico? Sangre, ¿vale? Los cristaloides no reponen la sangre, los cristaloides no transportan el oxígeno, hay alteraciones ácido-base, pueden producir hipotermia. Importante, chicos, dejemos a un lado el suero a chorro, dejemos a un lado los 1.000-1.500 en paciente con shock hemorrágico. No, sangre y sangre a estos pacientes. Bien, joder, qué velocidad. Así que perdonadme, que es que he ido muy rápido en esta última. Y nada, quedan 4 minutos. Perdonad, que he ido súper rápido. No me esperaba que tuviera tan poco tiempo, siempre me lío. No sé si hay dudas, preguntas. Yo de pediatría os puedo aconsejar lo justo sobre lo que conozco de PALS, del curso de avanzada pediátrica. No soy experto en pedi, lo siento. Otro punto que he visto lo quería decir, pero joder, al final siempre se me olvida. También han sacado las guías de primeros auxilios, ¿vale? De primeros auxilios, en los que enfatiza mucho en el uso del torniquete, enfatiza mucho en el uso de agentes hemostáticos, habla de la aspirina, de las dosis de aspirina que nos hacía un poco de gracia antes, el tema de el reconocimiento precoz de los ACVs y la sumergión, el sumerger al paciente en agua fría en caso de hipertermia y en caso de golpe de calor, ¿vale? La han publicado hace, no sé si ayer o antes de ayer, ¿vale? Y la verdad es que importante los torniquetes, me canso de decirlo en los cursos, que es muy importante. Chicos, lo siento muchísimo por ir tan rápido, me he comido el tiempo, siempre me pasa lo mismo. Todas las dudas, preguntas, me las dejáis en preguntas en el texto, luego en un ratillo lo subiré, ¿vale? Lo podéis dejar en comentarios o por privado, lo que necesitéis. No sé si la semana que viene habrá otro Instituto de Docencia en directo, no tengo ni idea, creo que hemos tenido dos seguidos, a lo mejor la semana que viene descansamos, que ya estáis un poco cansados de verme. Y poco más. Muchísimas gracias por estar ahí. Nada, yo encantado, tío, por ayudaros y todo lo que necesitéis. Ay, pues yo me la he descargado porque no lo he encontrado en la página web de Elena Plaza, Urgencias y Emergencias. Ahí lo tenéis, ¿vale? Ahí tiene un post sobre los aspectos destacados. ¿Vale? De todos modos, yo luego colgaré una historia en la que podéis desplazar para arriba y lo podéis descargar. Así que, chicos, muchísimas gracias. No os entretengo más. Ha sido todo un placer y ya sabéis que me tenéis para lo que necesitéis. Y nada, nos vemos en la siguiente. Así que muchísimas gracias y hasta luego.